privilegio que el Señor nos concede esta noche de poder reunirnos. Grandes son las misericordias del Señor en nuestras vidas, amén. En esta noche, hermanos, vamos a seguir con el estudio que teníamos. Creo que ya hasta se nos ha olvidado un poquito, pero vamos a hacer un pequeño repaso para recordarnos un poco de qué hemos estado hablando, que lo importante que son estos estudios, amén. Para comenzar, vamos a hacer una breve introducción, un breve repaso de los estudios pasados. Y el Señor pues me guiaba para poder hablar un tema tan importante en este tiempo, que es, al principio estuvimos hablando de la armadura de Dios, pero ahora estamos comenzando a estudiar lo que son las armas espirituales, amén. Hace algunos meses estuvimos hablando sobre la primera arma espiritual, que era la oración, y solo tocamos una parte porque ya que este tema es tan extenso, amén, y yo le estaba pidiendo al Señor que me dirigiera a Él, pues, qué temas tocar, qué puntos tocar de la oración, amén. Y sabemos que la oración, hermanos, es hablar con Dios, amén. La oración es lo primero, lo segundo y lo tercero en la vida del cristiano, amén. La oración en el cristiano es como el aire que respiramos, amén. Un cristiano sin oración, pues no es cristiano, amén. Entonces, el Señor al principio me guiaba de tomar de ver algunos ejemplos que la Biblia nos menciona acerca de algunos héroes que nos representan, que son un ejemplo especial para nuestras vidas en la oración. Y vimos algunos hace un estudio pasado, pero yo me quiero enfocar, quiero que tomemos como nuestro principal ejemplo Jesús, amén. Y mientras estudiaba la vida de oración de Jesús, me daba cuenta de que Él utilizó ciertos lugares específicos que tienen un gran significado para nosotros, que a esos lugares Él se dirigía con frecuencia a orar. Y el primer lugar que yo encontraba, yo me basé en los evangelios, los 4 evangelios, que ahí prácticamente señala todo lo que era la vida, todo lo que hizo más o menos Jesús en la tierra. Y el primer lugar que mencionamos en el estudio pasado fue el desierto. El desierto fue el primer lugar que Jesús visitó para orar después de ser bautizado, amén. Y mientras yo estudiaba la palabra, el Señor me guiaba y yo le preguntaba al Señor, pero un desierto, nosotros sabemos un desierto no hay nada. Un desierto es un desierto donde no hay nada, absolutamente nada. Pero ¿por qué el Señor fue primero ahí a orar? ¿Por qué? Entonces, el Señor me hablaba que el desierto en el cristiano es un campo de entrenamiento. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor fue a orar al principio a ese lugar? Porque en ese lugar Él estaba poniendo en práctica la perseverancia, estaba poniendo en práctica la persistencia, que es lo más importante en la vida del cristiano, en la oración. Si nosotros no tenemos perseverancia, si nosotros no tenemos persistencia, nuestra vida de oración va a ser débil. Por eso el Señor nos indica en el primer lugar que Él fue, ahí es donde te vas a entrenar para agarrar fuerzas para ir a orar. Amén. Y mientras estaba estudiando, el siguiente lugar que yo encontré, bueno, tal vez no he estado haciendo un estudio a profundidad, pero he estado viendo los puntos más importantes, ¿no? Y el segundo lugar, hermanos, quiero que lo leamos, quiero que vayamos, vamos a leer, vamos a buscar allí en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 14. Vamos a estudiar el segundo lugar en el que Jesús fue a orar. San Mateo en su capítulo 14, vamos a leer del versículo, San Mateo 14 del versículo 22 en adelante. Es un relato muy conocido, pero es sumamente simbólico para nosotros, amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viendo
viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Amén. Lo vamos a dejar ahí. Este relato también se encuentra en San Marcos, no lo busquen, solamente les voy a dar la cita en San Marcos capítulo 6, versículo 45-51. Y cuando estudiaba este pasaje, hermano, venía a mi mente un montón de ideas, de pensamientos que el Señor me llevaba. ¿Y qué es una montaña? ¿Qué es un monte? Busqué la definición y dice que es un conjunto de rocas, tierra, piedra, que forman una gran elevación natural de gran altura y de grandes dimensiones. Y el Señor me traía, el segundo lugar en el que el Señor oró fue en una montaña, la montaña de oración. Yo sé que la mayoría de nosotros alguna vez hemos ido a la naturaleza, hemos estado en el campo y más de alguna vez nos hemos subido a una montaña, una pequeña. Y cuando nosotros subimos a la montaña, lo primero que notamos es que nuestra vista es mejor. Amén. Vemos aquello que cuando estábamos abajo no lo veíamos. Cuando subimos a la montaña, por lógica, estamos un poco más alto, un poco más cerca del cielo. Amén. Cuando subimos a la montaña, hasta respiramos mejor, porque nosotros sentimos que el aire como que corre mejor. Y nuestra mente se despeja porque logramos ver cosas que cuando nosotros estábamos abajo, nosotros no veíamos. Amén. Entonces, el Señor me traía este relato y me hacía enseñar que cuando Jesús iba a mostrársele a los que iban en la barca, allí iban cristianos porque iban los apóstoles. Y el Señor me enseñaba que los que iban en la barca eran cristianos que estaban en llanuras. ¿Por qué llanuras? Porque cuando vieron a Jesús hacer ese milagro de caminar sobre el mar, ¡ah! ¡Un fantasma! Son cristianos que tenían poca visión. ¿Qué pasa? Los cristianos en este tiempo somos cristianos de llanuras. Amén. ¿Qué es una llanura? Es una gran dimensión de tierra completamente plana. Amén. Y el Señor me traía este estudio tan importante en este tiempo, que cuando nosotros subimos a la montaña de oración, ¿qué sucede en nuestras vidas? Nosotros vemos cosas que antes ya no veíamos. Nuestra vista se despeja, nuestra mente se alivia, respiramos mejor, nuestras angustias son más livianas. Amén. Y el Señor me traía esto, ya no hay que ser cristianos de llanura, hay que ser cristianos que subimos a la montaña. Amén. En este tiempo, hermanos, la iglesia está tan, pero tan acomodada que ya no quiere forzarse a subir a las montañas. Amén. Se le ha olvidado que el subir a la montaña del Señor hay una gran bendición para nuestras vidas. Amén. También las montañas son sinónimo de solidez, estabilidad, fortaleza. Si se ha fijado usted, los que suben a las montañas se coronan como ganadores. Amén. Se coronan como personas que son fuertes. Amén. Y Jesús nos enseña, hermano, y no solo fue una vez que el Señor subía a la montaña, fueron unas pocas veces que la Biblia lo menciona, pero Él constantemente iba a la montaña. Amén. Nosotros nos hemos acomodado y es fácil, hermano, es fácil quedarse en las llanuras. Amén. Es fácil acomodarse. Eso es lo que significa la llanura. La montaña significa esforzarnos más. Amén. Por eso el Señor nos enseña a nosotros a subir a las montañas. Amén. A subir constantemente. Y el Señor me traía esto, hermano. Antes, hace un año, si ustedes, no sé si se recordaron que el lunes cumplimos un año. El lunes fue 29 de marzo, que nos dejamos de congregar. Y antes para nosotros, para algunos de nosotros, ir a la iglesia era como nuestra montaña de oración. Amén. No importaba cuándo estuviéramos, no importara la situación, nosotros teníamos como esa montaña que al final de la semana nosotros íbamos. Pero el Señor ahora nos enseña que la montaña también la tenemos en nuestra casa. Amén. Que la montaña está en nuestra casa, hermano. Que cuando nos sentimos débiles, mire, hermano, en este tiempo vemos tanto, pero tanto cristiano fatigado. ¿Por qué se fatiga? Porque andamos entre la multitud, ya no nos esforzamos para salir de la multitud. Amén. Se cansa. ¿Cuántos cristianos en este tiempo están cargados? ¿Cuántos cristianos están turbados? Amén.
¿Cuántos cristianos, hermanos, se llenan de miedo, endurecen sus corazones, se hacen incrédulos, pierden la visión, se vuelven sordos, pierden fuerza, porque nos mantenemos en el mismo lugar? Amén. Y el Señor nos enseña, ya no es tiempo de que estemos ahí, hermano. Los tiempos son difíciles en este momento y vienen tiempos más peligrosos. Amén. Por eso el Señor nos traía esto, hermano. Es necesario que nosotros nos despojemos ya de esa pereza en la que nos hemos acomodado durante todo este tiempo y que empecemos a esforzarnos en la oración. Amén. Es tan importante que nosotros subamos a esa montaña de oración. Amén. El Señor también me llevaba a otro lugar que otra montaña que el Señor nos menciona. Ahí vamos a leer vamos a ir a San Lucas. Vamos a buscar en San Lucas, capítulo 9. San Lucas, capítulo 9, vamos a leer del versículo 28. Del 28 en adelante, dice así la palabra del Señor. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablando de su partida, que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti y una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decían. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Amén. Este es otro relato, hermano, que nos muestra cómo Jesús fue a la montaña. ¿Y qué fue lo que pasó en la montaña? Que Jesús se transformó y se llenó de gloria. ¿Qué significa este relato? Si nosotros nos ponemos a ver que cuando nosotros subimos a la montaña, Jesús nos transforma, nos limpia de todo pecado. Podemos andar muy llenos de pecado, pero si usted va a la montaña, Jesús lo transforma y dice que Él limpia nuestras vestiduras, que ninguna persona las puede limpiar, las puede tener tan blancas como lo que pasó Jesús en esta montaña. Y aparte de eso, de que Él nos purifica, nos limpia y nos hace resplandecer, dice que Él nos muestra que los planes de nosotros están en sus manos. Porque como vemos en este pasaje, dice que apareció Moisés y Elías y estaban hablando de lo que Jesús iba a acontecerle mientras estuviera en la tierra. Amén. Y el Señor me traía esto: Jesús tiene nuestra vida en sus manos. Todo lo que pasa en nuestra vida, hermano, son planes que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Nosotros no hemos sido traídos aquí simplemente porque el Señor se le plació. Nosotros hemos sido llamados con un propósito, con un plan que se tiene que cumplir en nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros subimos a la montaña, cuando nosotros vamos a la montaña de oración, el Señor nos muestra que no estamos solos. Aleluya. Amén. Que esta guerra, como mi hermana Magali nos traía en el estudio pasado, que en esta guerra no estamos solos, que Jesús va con nosotros, que el Espíritu Santo va con nosotros, que hay ángeles que pelean con nosotros. ¿Por qué los cristianos tienen tanto temor a lo que va a venir? Porque no han ido a subir a esa montaña donde Jesús transforma nuestros pensamientos, aclara nuestra vista y afina nuestro oído. Amén. ¿Por qué hay tantos cristianos que en este tiempo la palabra les molesta? ¿Por qué hay cristianos que ponen la vista en el que trae la palabra?
Amén, porque se les ha olvidado ir a la montaña, a esa montaña donde Jesús se transformó, se transfiguró, para mostrarle a los discípulos que estaban con él que él es el único que transforma al ser humano, que él es el único que purifica nuestras vidas y que todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un propósito. Amén. Por eso es tan importante ir a esta montaña, hermano, para que el Señor nos transforme. Amén. Es tan importante en este tiempo no olvidar, hermano, que todo lo que nosotros hacemos está en las manos del Señor. Amén. Y el Señor me traía, hermano, un relato, el relato de Moisés, no lo vamos a buscar, está en Éxodo 19, cuando Moisés subió a la montaña. Amén. Cuando Moisés fue llevado por Jesús a la montaña para darle las tablas de la ley, nosotros vemos que el pueblo se aburrió de esperar, porque ese pueblo no había conocido que Jesús se revela en la montaña. Amén. Ese pueblo era un pueblo de llanura y vemos que el pueblo se turbó donde vio la gloria del Señor descender en la montaña. Amén. Y tenían miedo. En este tiempo los cristianos tienen miedo de Dios porque saben que la vida del cristiano no es fácil. Amén. Amén. En la vida del cristiano van a haber pruebas, pero también el Señor nos recuerda de que nosotros somos personas valientes, que hemos sido capacitados para ser valientes. Amén. Que, mire, hermana, el Señor no nos escogió en balde. Amén. Él sabía que nosotros estamos capacitados para lo que Él quiere. Amén. Mire que extendió su mano de poder para sacarnos de entre medio de millones de personas. Eso nos tendría que hacer recordar a nosotros: el Señor me ama y el Señor ha visto que con su ayuda yo puedo ser una mujer valiente. Amén. Porque de valientes es este camino. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. También se encuentra otro pasaje, hermano, donde el Señor nos habla de Elías. Amén. ¿Por qué les digo yo que el Señor nos afina nuestro oído al subir a la montaña? Cuando Elías subió a la montaña a orar por lluvia, fíjense que el relato no lo vamos a leer, pero se encuentra en Primera de Reyes, en su capítulo 20, en su versículo 41 y 46. Elías sube a la montaña y le dice al que andaba con él: yo he oído que viene lluvia, le dice. Yo ya oí que viene lluvia, pero voy a subir a orar. Y mire que él ya había oído, porque como Elías era un hombre de montaña de oración, entonces él ya había oído el milagro, pero él subió para que el criado viera lo que él ya había oído que el Señor le había demostrado. Amén. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros nos limpiamos nuestro oído para oír la palabra. En este tiempo el Señor nos da palabra de advertencia, palabra que necesitamos. Amén. Y vemos cómo el Señor, Elías se arrodilla a orar y le dice: ve a ver si ya ves algo. No veo nada. Y se vuelve a postrar Elías en la montaña de oración y le dice: ve a ver si ves algo. Oh, sí, le dice: ya veo una nube como el tamaño de mi mano. Le dice: ok, ve a avisarles que va a llover, le dice. Elías ya había escuchado lo que el Señor tenía preparado para el pueblo. Amén. La elección de los apóstoles en San Lucas, vamos a leerlo, otro lugar donde el Señor oró. Gloria a Jesús. En San Lucas, capítulo 6, no los tengo en orden, pues iba guiándome como el Señor me guiaba. Amén. Iba poniéndolo como el Señor me guiaba. En San Lucas, en su capítulo 6, en su versículo 12 y el 13, dice así la palabra del Señor: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Amén. Y el Señor me traía en este relato, hermano, que el cristiano tiene que orar para pedirle al Señor que le guíe a quienes acudir. Amén. Porque si nosotros vemos, muchas veces nosotros tenemos necesidad, pero si nosotros vamos a una persona que en lugar de ser bendición para nosotros necesita oración, entonces el Señor nos da ese discernimiento. Amén. A quienes saber acudir, a quienes buscar, en quienes confiar. Amén. Porque muchos son los que dicen: yo creo en Jesús. Los cristianos ahora, usted va en todos lados y dice: no, yo sí soy cristiano, yo creo en Jesús.
pero sus vidas no demuestran que son cristianos. Así Amén. es. Y el Señor a través de esta montaña es tan importante, hermano, que nosotros tengamos esa sabiduría, amén, para Aleluya. buscar nuestras amistades, para buscar a las personas que nos rodean. Los Yes. cristianos hoy están llenos de amistades que no son cristianas, Amén. que no traen ningún beneficio. Amén. Así es. Y usted y yo lo sabemos. Amén. Gloria a Dios. Por eso le digo, hermano, que es tan importante en este tiempo que busquemos la montaña de oración. Amén. Gloria a Jesús. Y la última montaña, hermano, que fue una montaña tan poderosa en mi vida y que el Señor se manifestó tanto en esta montaña, porque yo en esta montaña hacía mucho tiempo que yo no iba. Amén. Y vamos a ir ahí, quiero que sí lo leamos, lo voy a leer en Reina Valera y lo voy a leer en traducción lenguaje actual, pero vamos a leer ahí en San Marcos, Gloria a Jesús. en San Marcos, su capítulo 14, en su versículo 32 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Amén. San Marcos en su capítulo 14, versículo 32, 41 en adelante. Gloria a Jesús. Dice así la palabra del Señor. Vinieron pues a un lugar que se llamaba el Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta. La hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Amén. Y traje la traducción lenguaje actual, está muy, pero muy bonita. Dice así, Jesús y sus discípulos, el título es Jesús ora con mucha tristeza. Jesús y sus discípulos fueron a un lugar llamado Getsemaní, y él les dijo, quédense aquí mientras que yo voy a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Empezó a sentirse muy, pero muy triste, y les dijo a los tres, estoy muy triste, y siento que me voy a morir. Quédense aquí y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos y se arrodilló y oró a Dios. Padre, papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Jesús regresó a donde estaban los tres discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro, Simón, ¿te has quedado dormido? ¿No pudiste quedarte despierto ni una hora? No se duerman, oren, para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Aleluya. Jesús se apartó otra vez y repitió la misma oración. Cuando regresó a donde los que estaban, los tres discípulos, otra vez los encontró dormidos, pues estaban muy cansados. Jesús los despertó, pero ellos no sabían qué decir. Luego fue a orar por tercera vez y cuando volvió les dijo, ¿siguen descansando y durmiendo? Levántense ya vienen los hombres malvados para arrestarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que ahí viene el que me entrega. Amén. Cuando yo leía esta traducción, hermano, me tocaba tanto el corazón, porque este pasaje es tan, pero tan bonito, porque el Señor sintió en esta carne, amén, sintió que se iba a morir. Y mientras yo creo que usted ya ha encontrado el significado de qué es el Getsemaní. El Getsemaní es una montaña donde hay olivos. Y se caracterizaba porque ahí arriba había un molino, una prensa de aceite. Eso significa Getsemaní, una prensa de aceite.
¿Por qué el Señor me hablaba tan profundo en este tiempo, en este pasaje, hermano? Porque a nosotros los cristianos es a la montaña que más temor le tenemos. Yes. Amén. Nosotros los cristianos somos como olivas. Amén. Que necesitamos ser prensados para que el Señor saque lo mejor de nosotros. Mientras nosotros estemos en esta carne, nada bueno podemos dar. Nada bueno podemos dar, hermano. Pero cuando usted y yo subimos a la montaña del Getsemaní, el Señor nos quebranta, nos transforma y nos procesa para que salga de nosotros el Espíritu Santo de Él. Amén. Nosotros necesitamos como cristianos subir a esa montaña. A nosotros ya se nos olvidó el poder que tiene esa montaña. Amén. El Señor nos muestra que Él se sintió triste en esta carne, pero fue a la montaña del Getsemaní para pedirle al Señor que hiciera su voluntad. Así es. Amén. Nosotros no hemos sido llamados para hacer nuestra voluntad. Y antes de que el Señor me hablara a través de este pasaje, el Señor me mostró a mí, el Señor me tuvo que pasar a esa montaña para que yo me diera cuenta que lo que mi carne desea es malo. Lo que mi carne desea es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Sí, Y la Señor. pregunta que el Señor me traía es, ¿para qué te estás preparando? ¿Te estás preparando para irte para el infierno o te estás preparando para ir a la gloria conmigo? Aleluya. Amén. Es tiempo, hermano, que nos recordemos que tenemos que ir a la montaña del Getsemaní Sí. para que el Señor, hermano, nos transforme. Porque no es nuestra voluntad, como les Aleluya. decía. El cristiano en este tiempo está buscando hacer su voluntad. Amén. Lo que yo quiero, lo que yo siento. Y si nosotros no tenemos una vida de oración, no tenemos esas montañas de oración, no nos esforzamos en la oración, hermano, lo que usted siente es pecado, lo que usted siente es hacer el mal. Amén. Por eso el Señor me traía, por eso el Señor me enseñaba, no es lo que tú quieres. Así es. Tanto problema que tiene el cristiano en este tiempo. ¿Por qué? Porque está buscando su bienestar. Hermano, nosotros no hemos sido llamados para lo que nosotros queremos, Amén. sino para lo que el Señor quiere. Amén. Amén. Jesús en ese momento se sintió tan triste y le dijo, Señor, yo no me quisiera morir, Señor. pero para esto fui traído. Sí, Señor. Aleluya. Hermano, nosotros no fuimos traídos para darle placer a esta carne, Amén. porque lo que esta carne quiere es el mal. Yes. Y esta carne nos va a llamar y nos va a insistir a hacer el mal. Amén. Así es. Pero usted y yo tenemos que subir a esa montaña. Señor, Señor. quebranta. Aleluya. Señor, saca lo mejor de mí. Porque Señor. si yo me veo en un espejo, yo me voy a compadecer de mí. Yo voy a decir, pobre de mí. ¿Por qué me pasa esto a mí? Hermano, recuérdese. No hemos sido traídos aquí para cumplir nuestros deseos. Amén. Si nosotros hubiéramos sido aquí, traídos aquí para cumplir nuestros deseos, créame, hermano, nosotros fuéramos directos para el infierno. Sí, amén. Muchas personas han muerto y están en el infierno porque se preocuparon primero por este pedacito Así de es. carne. Este pedacito de carne que pide tantos placeres. Hermano, los placeres son buenos, pero no traen ningún bien para Así nuestras es. vidas. Por eso el Señor me traía esto tan importante. Vayan a la montaña del Getsemaní. Yo quiero sacar cosas buenas de ustedes. Aleluya. El tiempo es apremiante. El tiempo se está acabando. Y nosotros creemos, no, pero es que nosotros queremos ver, qué sé yo, que ya vengan cosas grandes. No esperemos, hermano, que un tsunami venga, que un terremoto acabe con nuestras vidas, o qué sé yo, que una enfermedad llegue a nuestras vidas para correr al Getsemaní cuando usted ya no puede hacer nada. Es tiempo. Mire, hermano, el Señor durante todo este año nos ha cuidado de enfermedades. Amén. Así es. Mire, a ni uno de nosotros nos ha llegado el virus para mandarnos al hospital. Ha sido la misericordia del Señor. Señor. Ya no sigamos contemplando es. la carne, hermano, Amén. porque si no vamos a perder la visión, nos vamos a poner sordos. Amén. Es tan Aleluya. maravilloso el Señor, hermano, es Amén. tan precioso. Y lo más triste, hermano, que nosotros esperamos que nos llegue el cantazo para hacer caso. Amén. Ya no es tiempo de eso, hermano. Gloria a Dios por aquellos que van a escuchar esta palabra, por lo que la estamos escuchando, porque si el Señor viniera esta noche, no vamos a tener excusa. Sí, Señor. Mañana, si usted quiere, va a ir a hacer lo que usted desee. Pero si el Señor nos llama a cuenta, usted y yo ya no vamos a tener excusa. Amén. Así es. Nosotros ya escuchamos esta palabra. Si nosotros queremos seguir igual, está bien. Está bien, pero después no venga a quejarse con el Señor, porque el Yes. Señor nos advierte a tiempo y fuera de tiempo. Sí, El amén. Señor es misericordioso, el Señor nos puede transformar y puede permitir muchas cosas, Amén. pero depende de usted y de mí que nosotros hagamos ese cambio. Así es. Amén.
Aleluya. Efesios 6, que fue el versículo en el que nos basamos para estudiar las armas espirituales, nos habla Pablo en todo tiempo orar, ser consistentes en la Así es. oración. Pero déjeme decirle, hermano, que si usted y yo de veramente no oramos, nada de lo que se diga aquí tiene efecto en nuestras vidas. Y es que eso me estaba pasando a mí. A mí me podía llegar mucha palabra, pero si yo no oraba, ninguna de esas cosas iba a penetrar en mi vida. Amén. Así Es por eso que estamos tan débiles en este tiempo. Nos dicen, hermano, oren. Hermano, oren. Es como que le diga a un niño chiquito, vaya a lavarse las manos. Vaya a lavarse las manos. Tiene que comer. Haga esto. Así estamos nosotros, hermano. Somos cristianos viejos. Yes. Somos Aleluya. cristianos, no le digo de edad, le digo de años de conocer al Señor. Sí, Señor. Y todavía estamos esperando que nos digan, haga esto, haga aquello. Y hasta que nos llega, como les digo, el cantazo, entonces ya nosotros despertamos. Y el Señor no trabaja así, hermano. Amén. Así es. Es tiempo, hermano, que subamos al Getsemaní para que el Señor nos transforme. Amén. Es tiempo, hermano. Es tiempo todavía. Ahora el Señor nos está... Dios sabe por qué trae esta palabra y el Señor, gracias, Señor. Gracias por esta Aleluya. palabra. Amén. Gracias, Señor, porque nos estás haciendo recordar las cosas que antes practicábamos. Pero Así ¿por qué es. las hemos dejado de hacer? Pablo le dijo a Timoteo, persiste en lo que te has aprendido y te Bien. persuadiste. Persiste, Yes. Timoteo. Hermanos, persistamos en lo que hemos aprendido. Bien. Ya se nos olvidó, nos hemos encargado de las cosas del mundo, Sí. de las cosas de la carne, y ya se nos olvidó lo que el Señor nos enseñó. Amén. Aleluya. Es tiempo, hermanos, que volvamos. Es tiempo que volvamos todavía. Amén. El Señor nos puede transformar. Todavía, hermano. Es tiempo que lleguemos a esa prensa de aceite. Aleluya. Gloria a Jesús. Pero no olvide que no es solo de llegar a la prensa. Es que dejarnos Sí, amén. quebrantar por el Yes. Señor. Amén. Porque aún en esa prensa, hermano, hay aceitunas que se echan a perder. Sí es. Y son Ujú. sacadas por el maestro, porque el maestro no quiere que las demás se echen a perder. Amén. Hay aceitunas que están en la prensa y que se les está secando la vida. Yes. Hermano, el Señor es vida en nuestra vida. Amén. Nosotros vemos cristianos ahora que no tienen Aleluya. vida. Se les está muriendo. Así es. Se les está muriendo. Estamos en emergencia, hermano. Gloria a Estamos en ememergencia. Y el Señor es bueno. Amén. Amén. El Señor es tan misericordioso, hermano. Así es. Y Gloria a Jesús. es triste, pues, que los cristianos esperemos que nos llegue el golpe duro para cambiar. Mm. Pero el Señor nos invita en esta noche. Vuelve ahora a la montaña. Yes. Ahora en la noche vuelve a la montaña del Señor. Ahí cuando te sientas tan cansado, que no tengas fuerza, hermano, vuelve a la montaña. Aleluya. Es tan maravilloso llegar a la montaña del Señor y encontrarse con Él. Amén. Ver esas cosas que ya no vemos, escuchar esas cosas que ya no podemos escuchar y sobre todo dejar que el Señor saque lo mejor de nosotros. Así es. Amén. No hemos sido llamados para ser un adorno. Hemos sido llamados para cumplir un propósito maravilloso. Yes. La gente se está perdiendo, hermano. Así es. Y nosotros seguimos sentados esperando que el Señor nos vaya a recoger ahí. Mm. El Señor no espera que nosotros vayamos a Él. Él en su misericordia nos busca. Aún Él en su misericordia nos busca. Pero Así no es. esperemos eso, hermano. Busquemos nosotros al Señor. Amén. Vive. Y mire, hermano, que yo estos días me maravillaba porque ahora veo más personas con rótulos en la calle diciendo, Yes. Jesús viene, Mm. arrepiéntete. Y yo, ay, Señor, perdóname porque yo también tendría que estar ahí. Yep. Yo también tendría que estar ahí. Mire, las personas no dicen nada, solo están con los rótulos ahí. Sí. Hermano, es maravilloso y hay que orar por ellos y que el Señor nos dé el valor a nosotros Yes. también para hacerlo. Amén. Porque yo, maravillada, porque desde luego que he venido aquí a Canadá solamente había visto unos en Sur y Central, pero no, ahora no, en Guilford están uno, están otro por aquí abajo, por donde está esta calle donde corren más los carros. La gente está predicando, hermano. Amén. Solo depende de usted y de Aleluya. yo que queramos, de Aleluya. usted y de mí que queramos hacer la misericordia del Señor. Amén. Amén. Yes. Espero, hermano, que esta palabra les sirva como el Señor me ha enseñado a mí tanto y quiero seguir aprendiendo. Yo no sé si usted quiere seguir aprendiendo, pero yo Amén. quiero seguir aprendiendo. Sé que no he sido llamada en balde, amén. Amén. Sé que hay Aleluya. cosas que tenemos que hacer, hermano. Amén. Señor. Y es una palabra muy maravillosa. Regresemos al Getsemaní, regresemos al monte de oración, hermano, a encontrarnos con el Señor. Amén. Esta es la palabra que el Señor me ha dado, hermano. Y luego pues vamos a ir estudiando otros lugares, pero por ahorita nos vamos a quedar con este. Que el Señor me los bendiga y volvamos a la montaña. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya.